Belén, primero, introdúcete, di tu nombre, obviamente acá está, Belén Albuja, pero te di en qué te especialistas. Pues me llamo María Belén Albuja. Me gusta decir la verdad de mi profesión. Yo soy abogada inmigrante. Me dedico a la práctica legal en inmigración, pero soy abogada inmigrante porque llegué a este país hace 20 años. Y gracias a eso puedo hacer lo que me gusta y pude lograr los dos sueños, tanto de vivir como en este país, como también tener mi oficina. Estaba leyendo lo que me mandaste de tu información personal y me encanta leer historias como la tuya porque tú eres realmente the American Dream, ¿no? Como mis padres llegaron aquí y triunfaron y me encanta oír tu historia. Sé que eres de Ecuador y estabas trabajando ya como abogada en Ecuador, pero no te funcionó, no te gustó. Cuéntame un No, poco de eso. porque en Ecuador era muy joven, Uh-huh. me gustaban los derechos humanos, hice una pasantía en la cárcel de mujeres de Ecuador, pero el sistema me frustraba mucho. Me frustraba demasiado que los papeles no se movían, que el sistema no funcionaba si no tenías dinero, y en parte de la frustración la respuesta fue buscar otra área, y en ese tiempo en la universidad donde estaba mucho todo el aspecto financiero, porque en mi país hubo una bancarrota financiera de los bancos. Entonces me fui para ahí, por ese lado, por el asunto académico. No le tenía el corazón que le tenía lo otro, pero era lo que permitía el mercado. Y por Uh-huh. coincidencias de la vida terminé en Colorado por una pasantía de 3 meses. De una abogada de migración, y a mí me interesaba para mi currículum. Y nunca pensé que los 3 meses iban a terminar siendo 20 años. Y ahí es cuando me enamoré de inmigración. El título era paralegal, pero era un shoebox office, Ajá. porque la oficina principal era en Chicago y mi jefa venía una vez al mes. Y pues yo realmente no era paralegal, yo sacaba las copias y contestaba el teléfono y me la pasaba llamando a la oficina principal porque no sabía lo que estaba haciendo. Pero como había poquitos clientes, me enamoré de eso. O sea, ahí me di cuenta que me aprendía fácilmente las historias de los clientes, y me di cuenta que eso era lo mío, y en el sistema aquí sí me permitía. No era derechos humanos, pero era hablando con la gente y trabajando, y pues sí, es mucho papeleo, pero es chévere cuando uno ve el papel y se da cuenta que ese papel puede lograr casos. Y ahí ya me emocioné, y ahí ya comenzó la historia, y son 20 años más tarde. Pues naciste para eso, ¿no? Entonces, cuando uno nace para algo, te gusta y lo sigues haciendo, aunque tengas varios papeleos, no importa, ¿no? Es algo que te gusta, ¿vale? Sí, Creo pero que... me demoré bastante en entenderlo, o sea, lo descubrí a los 33. Antes de eso era muy estudiosa y iba a clases y hacía lo que tenía que hacer, y cuando trabajaba hacía mi trabajo, pero no descubrí lo que me emocionaba, sino por una serie de coincidencias que me trajeron aquí. Gracias a mucha gente que me dio esa opción, Uh-huh. terminé aquí, y así es como encontré lo que me gustaba. Creo que si lo hubiera planificado no me hubiera salido tan bien. Es difícil a veces encontrar tu propósito en la vida. A mí también me tomó. Si me preguntas cuántos diplomas tengo, olvídate, tengo un buen, porque es difícil encontrar cuál es tu pasión. Entonces, yo estoy contigo, a mí me pasó lo mismo. Uh-huh. Um, entonces, obviamente, tú viniste aquí con visa, ¿verdad? Sí, Como sí. muchos inmigrantes que dicen, no, pues yo más vengo a visitar, así también mis padres, y luego se quedan, ¿no? Um, entonces, obviamente te casaste con un residente o estadounidense. Pues llegué, tenía poquito tiempo, no sabía que iba a funcionar, y mi jefa me ofreció auspicio, porque ya como al mes la oficina comenzó a funcionar y creo que yo también funcionaba, y me ofreció auspicio. Sí, es verdad, le conocí a mi esposo, él fue tal vez la segunda persona Uh-huh, que conocí cuando llegué a Colorado. uh-huh.
porque era el gerente de la oficina donde teníamos nosotros nuestra oficina chiquita, pero era un hombre muy serio y nos demoramos como un año en conversar. Pero el auspicio de mi trabajador no llegaba y pasaban las semanas y yo ya me comenzaba a morder las uñas y no funcionaba. Ajá. Y en ese momento decidí tener una consulta migratoria con otra abogada y ahí la otra abogada me hizo dar cuenta que yo tenía otro caso. Pues en resumen, yo me casé anteriormente y fue una relación que yo pensé que era maravillosa y creo que tuvo buenas intenciones, pero fue un desastre. Fue un desastre corto y ahí me enteré de que existía la posibilidad de VAWA. Yo no sabía. Mi matrimonio duró poco tiempo, parte de eso fue venir a los Estados Unidos y es la primera vez que hablo del asunto. Pero creo que ya tengo la madurez para enfrentarlo y creo que tengo la madurez para poder, no hablar de detalles porque ahorita ya no viene Claro. caso, pero creo que si yo no hubiera tenido esa consulta, no sé, no me queda muy claro si mi jefa realmente hubiera hecho el auspicio, porque ahora entiendo como abogada que se necesita más allá de buenas intenciones. El sistema es muy duro y es muy caro. Y entonces fui a esta abogada y ahí la abogada pues me preguntó muchas cosas y mi primer esposo era ciudadano de los Estados Unidos, mi relación fue muy tóxica y entonces yo apliqué a VAWA. Y Oh, gracias a VAWA logré mi residencia. oh, ok. Ya es importante, quise hacer esta pregunta porque muchos, hay muchas maneras de cómo, bueno, no muchas maneras, pero para conseguir papeles, hay diferentes vías, ¿no? Entonces, por eso quise preguntarte cómo, porque muchas personas quieren saber, tienen curiosidad. Y para mí lo único que yo sé, porque pues no sé más de ahí, solamente sé que pues es a través de casarte con alguien, ¿no? Es lo único que sé. Soy medio ignorante para eso, pero por eso... No, porque la intuición funciona muy bien. He tenido poquitas conversaciones sobre mi vida con varias personas antes en la radio y todo el mundo asume que yo conseguí mis documentos por mi esposo. Y claro, yo nunca di más detalles, lo dejaba así en el aire. Pero creo que esta es una nueva etapa para mi oficina y para mí y creo que vale la pena compartirlo. No lo planeé, simplemente ahorita salió, pero creo que ahora ya tengo la madurez para hacerlo. Algunas de mis clientes saben, generalmente son clientes que hemos tenido casos VAWAs que después de que se logra el caso ahí les converso, les digo que hemos estado en el mismo equipo, porque le puede pasar a cualquier persona. Claro, claro que sí. Por eso, muy, muy interesante porque, entonces, lo bueno que tú tienes experiencia, entonces tú sabes qué onda, no solamente eres una abogada, pero tienes experiencia de cómo romper ese ciclo, ¿no? Entonces, ahorita podemos hablar de esto, del VAWA, que tú dices, y la diferencia entre el VAWA y la visa U, que yo pensaba que era lo mismo. Mucha gente piensa que es lo mismo y por eso la gente que tiene VAWA nos cree que porque como no ha llamado a la policía no van a tener caso. Y claro. Otra cosa que es importante, que tal vez no nos va a alcanzar el tiempo, muchos hijos inmigrantes, los primeros hijitos generalmente son los que tienen que madurar muy rápido porque son los traductores de los papás. Y entonces hay mucha en la juventud, tú sabes más como psicóloga que yo, hay mucha ansiedad, mucha depresión y en algunos casos debido a malas compañías o droga o depresión mismo, estos jovencitos tener comportamientos agresivos con los papás como respuesta a todo lo que han tenido que enfrentar desde muy chicos. Y tenemos casos VAWA que casi muy pocas personas lo hacen por falta de conocimiento, que es cuando papá y mamá no tienen documentos y la agresión viene del hijo. Okay. Y la mayoría de papás no hacen eso porque creen que le va a hacer daño a... Tengo algunos papás que los hijos tienen problemas severos mentales y que las medicinas no les ayudan a controlarse.
y los papás tienen miedo a hacer esto pensando que les va a hacer daño a los hijitos. No les hace daño a los hijitos, simplemente si ellos consiguen documentos les van a poder ayudar más a sus hijos que están enfrentando esos problemas. Pero es duro. Entonces, VAWA significa cuando tienes un problema más familiar. Uh-huh. Más familiar. Sí, y el abusador, que así lo decimos, puede ser una relación normal, esposo o esposa, del mismo sexo también, pero también tenemos casos que casi no se mencionan más para nosotros cuando el hijo o la hija es el que tiene ese comportamiento agresivo, o incluso papá o mamá que tiene documentos. Eso también lo hemos visto, pero se pierde porque nos da mucha vergüenza y pues es duro, ¿no? Entonces el agresor tiene que ser, para que el gobierno pueda ayudar a un inmigrante, el abusador tiene que ser estadounidense. O residente legal. Tiene que ser estadounidense, residente legal, y tiene que haber la relación familiar. Esposo o esposa es lo que generalmente se habla, pero también puede ser papá o mamá, o también puede ser hijo. Y dame un ejemplo de la agresión. O sea, no solamente si es verbal, o sea, eso no incluye, o si es más físico. Yo cuando tengo consultas siempre utilizo ese círculo de la violencia porque puede ser agresión de todo tipo. La ley reconoce la agresión verbal, la agresión económica. Es más fácil cuando hablamos de parejas porque el esposo o la esposa es celosa, es un control freak, o le tiene trabajando todo el tiempo o le impide trabajar. Pero también con otros familiares como papá o mamá o hijos. Nosotros los latinos tenemos la suerte de vivir con nuestros papás más que los americanos, más tiempo. Entonces se puede identificar, una cosa es que nos cuiden los papás y otra cosa es abuso financiero. Sí. O hacerles pensar a los papás que son tontos porque no hablan inglés. Todos esos asuntos de comportamiento que todas las familias más o menos enfrentamos pueden convertirse en caso VAWA. Obviamente el hecho de que mi hijo se porta mal de vez en cuando no es caso VAWA. Claro. Pero la repetición y se reconoce asuntos físicos, mentales y de todo tipo, ¿no? Y claro, el problema con el círculo de violencia es que comienza con insultos o con comentarios y puede ir escalando. Y no se necesita dar parte a la policía en VAWA. Okay. Eso es súper importante porque ninguna mamá le va a llamar a la policía porque es el papá de sus hijitos. Sí, sí. Peor todavía, la mamá o el papá va a hablar sobre su hijo que resulta que está metido en drogas y por eso se porta muy agresivo con ellos. O tiene algún problema de ansiedad o depresión. Entonces, eso es súper importante porque mucha gente piensa que necesitan llamar a la policía. No necesitan y tampoco es un castigo. O sea, la ley de inmigración en VAWA no le preocupa castigar al ciudadano. El ciudadano no va a ser castigado, no va a ser investigado, el residente no va a ser investigado, no va a ser castigado. Es algo súper confidencial y los oficiales de inmigración que hacen esos casos son totalmente distintos de los demás. Son entrenados específicamente en violencia doméstica. Y cuando pasa algo así y sí denuncia la persona, ¿qué tipo de evidencia da? ¿No es un poquito difícil que den ciertas evidencias? ¿O cómo pueden comprobar eso? Por eso para mí lo más importante es ir a terapia primero. El testimonio honesto es bueno, es súper importante, es el 50% del caso. Entonces, cada abogado es distinto, hay distintas formas de hacer un testimonio. Pero es la historia de la persona y dando ejemplos de lo que le pasó. Sin embargo, también el gobierno no es ingenuo, ¿no? Lamentablemente hay casos de fraude. Entonces, yo generalmente creo, y ahorita estoy convencida definitivamente que la persona necesita ir primero a terapia. Porque a veces no sabe lo que es violencia, no, y desde el punto de vista práctico de inmigración, ese rato nosotros le pedimos al psicólogo, al terapista que nos haga una evaluación y mientras más conexión tenga esa persona con el terapista o el psicólogo, va a ser mejor la evaluación. Es muy distinto una evaluación de alguien que solo se reunió con un cliente por 3 horas y otra persona que ha estado con esa persona por 6 meses. Y yo creo que es mejor, perdón,
cuando van a un psicólogo, como les da como más empoderamiento, ¿no? Yo creo que platicando las cosas como con un psicólogo te animas más a ser más sincera o sincero a lo que está pasando, ¿no? Sí, pero el problema que tenemos es el problema de todos. O sea, Yeah. yo llevo trabajando en migración 20 años y siempre he dicho a todas las personas, y como abogada 10. Y siempre les digo a mis clientes, sí, vayan al psicólogo. Sin embargo, apenas la primera vez la primera vez que estuve en terapia fue en el 2019. Ajá. Entonces, yo estaba diciendo a todo el mundo, pero Yeah. yo no hacía ese deber. Yeah. Entonces Exacto. nos demoramos mucho en tomar la decisión y no verlo como algo malo o algo que nos tiene que avergonzar. Sí. Ahora puedo decir que es importante, que es bueno, que ha cambiado mi vida, que ahora estoy más curiosa, entonces leo y veo YouTube y esas cosas. El problema es que cuando una persona está en una relación tóxica, tiene menos tiempo para darse ese permiso. Entonces, por eso estos casos lamentablemente se llegan a desarrollar a nivel de migración. No, la mayoría se demoran en llegar a inmigración. Sí, o sea, estando en una relación tóxica, no ves las cosas con realidad, obviamente porque te ha dominado una persona, ¿no? Y se están dominando dos personas, porque si tú eres tóxica, automáticamente la otra persona es tóxica y hacen cosas tóxicas. Y se demora más que tú, pues, te quites de esa situación, ¿no? Eso es una cosa. Segundo, hay un estigma de psicología, ¿no? Hay un estigma, ¿por qué voy a ir al psicólogo? Porque no estoy loco, ¿qué te pasa, no? Mejor voy a la iglesia. No, I'm sorry, es así. Entonces es como que pues se hace más difícil la situación de entender. Y por eso a veces muchas víctimas terminan, en Bagua no necesito llamar a la policía, pero yo siempre digo, si usted no llama a la policía, le va a llamar el vecino. La diferencia es que si yo llamo, le van a poner cargos de violencia doméstica al esposo o al hijo. Si es que el vecino llama es porque ya fue una pelea desastrosa y Dios no quiera puede ser cargos de asesinato. Entonces, lo bueno de llamar a la policía es, obviamente, voy a tener más evidencia para el caso, ¿no es cierto? Otra cosita más. Claro. Pero cuando en Estados Unidos generalmente llamo a la policía, hay unos profesionales que se llaman victim advocates. Nunca sé cómo traducirlo bien. Como las personas que ayudan a las víctimas. Y todas las ciudades tienen distintos recursos y ahí es la primera vez en que un inmigrante generalmente se da cuenta que tiene entre los recursos los de terapia que generalmente son auspiciados y no les cuesta dinero. Entonces, generalmente eso ayuda. Entonces, algunas de las víctimas que ya llamaron a la policía les dan un papelito, ¿no es cierto? Y eso también ayuda al caso. Entonces, ahí se conectan las dos cosas. Si el abusador es una pareja, si no tiene papeles, ¿qué pasa ahí? ¿También pueden conseguir ayuda? Sí, ahí es la confusión. Cuando hablamos de una persona que no tiene documentos, ¿no es cierto? En ese momento estamos ya no hablando de VAWA, estamos hablando de visa U. Primera gran diferencia. Ok. Y puede ser cualquier cosa. En la práctica, nosotros como latinas sabemos que generalmente puede ser el esposo o el novio o la esposa o el novio, pero en la práctica lo que le interesa a la ley es que hay una persona que haya cometido un delito. Dentro es una lista larga de delitos que obviamente tienen relación con una violencia física, con algo que se pueda ver más tangible. Entonces hay delitos súper tristes como asuntos sexuales, violaciones, hay delitos de engaños, ¿no es cierto? Aquí en Denver un señor se puso en la escuela de enfermería para inmigrantes y fue un engaño para más de 200 personas. Entonces una lista completa de delitos, entre esos está violencia doméstica. Entonces uno de esos delitos es violencia doméstica y cuando hablamos de eso hablamos de que la persona por ejemplo es una persona sin documentos, llamé a la policía, vino el detective y en ese momento potencialmente tengo un caso de visa U. Claro, no es tan mágico el asunto, ¿no? Porque el gobierno no le da ese premio a una persona solamente por el hecho de ser víctima. Ellos van a considerar estos casos de visa U si es que la víctima ha ayudado al sistema para que no se repita estos crímenes.
Entonces, cuando llega el detective, y puede, el ayudar al sistema legal puede ser desde llamar al 911 hasta hablar con el detective. Algunos casos suben a cortes, hablar con el fiscal. El momento en que la víctima está con mucho miedo o es el padre de sus hijos, ¿no es cierto? Y dice, no, yo no voy a ir a la audiencia, no le voy a ayudar con mi testimonio, se acaba la visa U. Ok, entonces tiene que estar ahí aportando información a cada ratito, no se tiene que... Sí, y el sistema le va a dar la oportunidad de dar información, y esa información que es testimonio, es testimonio, es revíseme las fotos, escoja quién es, esté pendiente. Y a veces es nuestra propia familia, porque lamentablemente eso ocurre en la familia, pero también puede ser un asalto. Pero para que una persona pueda saber si tiene esta visa o no, lo primerito que se tiene que hacer es juntar el testimonio con documentos. Entonces, siempre les digo a las personas, ok, ayude a la policía y le van a dar una tarjetita al detective, y el detective le va a dar un número de teléfono, y ahí el detective es nuestro mejor amigo. Y le llamamos y le preguntamos, quiero ver el reporte policial, porque con nuestros nombres siempre se confunden, nos ponen unos nombres raros, los que ZS, entonces queremos asegurarnos primero que nuestro nombre esté bien y que nos hayan puesto como víctimas. Y después, con ese documento, ahí sí vale la pena tener una consulta, especialmente en consultas pagadas, incluso las gratuitas. O sea, el tiempo es oro. Sí. Y la persona se puede tomar un cafecito, pero con documentos se puede decir si tiene caso o no tiene caso. Entonces, ¿qué pasa con el agresor que no tiene papeles? Porque sé que a veces la víctima tiene, es el papá de mis hijos, lo van a deportar. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Sí lo deportan o no? A mí me gusta, esa pregunta es súper difícil, porque entiendo que las mamás ya no se llevan con el Señor o ya se conformaron a vivir así y por eso no llaman a la policía. Pero en contexto es esto. Si una persona le ponen cargos de violencia doméstica, no significa que va a ser deportado. Las deportaciones no ocurren 24 horas. ¿Ok? ¿Cuál es la excepción? Si tengo un papá que fue deportado hace 10 años y se regresó a Estados Unidos, obviamente si le detienen nuevamente, a él sí le van a deportar de manera expedita, sin tener ni siquiera la posibilidad de ver al juez. Ahora, esa manera expedita en la realidad va a ser varios días. Pero si es que ese es el caso de una mamá o una familia y por eso les da miedo, es cierto, la señora o el señor va a estar con una culpa, porque es lo que ocurre, ¿no? Sí. Me siento culpable, no quiero que mis hijos crezcan sin papá, preferible tener al papá malo bien. Y en ese momento lo que yo siempre les digo a las personas es, si es que esa persona está sometida a deportación expedita, es por culpa de esa persona. Esa persona fue deportada antes y volvió, entonces ya sabe cuál es el riesgo. Y segundo, se está comportando para que tarde o temprano llame a la policía. Si no es usted, llame al vecino. Ahora, si es que la persona nunca ha tenido ningún contacto, la mayoría en Colorado, la mayoría de inmigrantes son de México. Entonces tenemos una bonita comunidad mexicana que ha vivido aquí ya más de 20 años. Es lo normal. Entonces, si es que ese día tuvieron pues un mal momento como pareja y comenzaron a gritar y se fue el patín, como decimos en mi país. Y el vecino llamó a la policía y resulta que le ponen cargos de violencia doméstica al señor. No lo van a deportar. Lo que ocurre es esto: le van a poner cargos. Estamos en el sistema criminal, no en el de inmigración. Y en ese momento, si es que en realidad fue algo que no ocurre normalmente, vale la pena pues decir la verdad en corte para ver si se puede manejar que le quiten esos cargos a mi pareja. Si es que por el contrario resulta que esta persona sí es abusiva, lo que yo recomiendo a las víctimas es que dejen que el sistema legal trabaje solo. No es culpa de ellos, del sistema legal. Y lo que ocurre en la práctica es que en ese momento esa persona, ese inmigrante, enfrenta corte criminal, no corte de inmigración.
Solamente si es que ICE está dándose las vueltas por esa corte o este inmigrante está manejando sin licencia, se toma una cerveza y lo detiene ICE. En ese momento la persona va a ser detenida por ICE, que es distinto. ¿Cuánto va a demorarse entre el uno y el otro? No lo sabemos, en varios escenarios, pero es el riesgo que tomo todos los días sin documentos. Una persona que ha entrado hace 15, 10 años, 20 desde México, nunca ha tenido problemas con la policía, nunca se ha enfrentado a ICE, si le detienen no va a ser agradable, porque no somos criminales, pero le van a detener, le van a mandar a un centro de detención y en ese momento va a empezar un proceso frente a Corte de Migración, que no es expedito, que le permite una fianza para salir del centro de detención, para ver cuál es su defensa, para ver si puedo pelear el caso. Nada agradable. A mí no me gustan los casos en Corte de Migración, pero va a tener un proceso de 3, 4, hasta 7 años, porque ahorita el sistema está colapsado, en donde la persona va a poder pelear su caso. Entonces, no es que me lo deporten a México en 24, 48 horas. O sea, es un proceso legal y las personas, todos nos equivocamos. Si es que es una persona que se equivocó, se le fue el patín ese día, se portó agresivo, ahí va a tener tiempo para ver cuál es su situación para pelear el caso para quedarse en los Estados Unidos. O no quedarse si es que no hay cómo pelear. Pero va a ser un tiempo. Entonces, obviamente, ICE es una cosa muy diferente. Eso es algo que un inmigrante no quisiera, ¿verdad? No. Que lo detengan ICE. Es mejor preferir la policía que ICE, ¿no? En esta situación. Sí, ¿no? Sí. Y no hay que ser ingenuos. Dependiendo de la ciudad donde vivamos, va a haber, vamos a ver si es que ICE, sí. En Colorado ha cambiado, ha habido temporadas, incluso la administración, ¿no es cierto? Pasamos de Trump a Biden. No es una maravilla lo de Biden, pero no puedo negar que estamos más tranquilos, ¿no? Por lo menos no tenemos el tweet todos los días. Entonces, ese riesgo ocurre, todas las personas, independientemente de qué situaciones de violencia o no en familias, tienen que tener una consulta para saber qué pasa si me detienen. Es como lo que nunca hacemos los latinos, ¿verdad? Nadie escribe testamento, incluyéndome yo. Nadie se informa. No queremos hablar de la muerte porque no va a pasar nunca. Y no queremos saber qué pasa si nos detienen. Esas dos cosas se tienen que hacer si no se tiene documentos. Para estar tranquilos, para saber que no me van a mandar a 24 horas más tarde a México. O lo que a veces pasa es que como la persona nunca ha tenido esa conversación, le detiene a ICE. Y por ahí el oficial, porque siempre hay abuso de autoridad en todas las partes, incluyendo en Estados Unidos. Claro. Puede ser un oficial que no tomó café, que está mal genio. O que es racista. Y eso ocurre en todos, o sea, creo que nos quedó claro el racismo en la época de Trump. Antes yo lo dudaba y creía en lo politically correctness, y ahora ya no me queda ninguna duda. Pero en todo caso, y lo que pasaba muchas veces antes es que la persona firmaba rapidito deportación. O sea, la misma persona se autodeportaba y perdía la posibilidad de pelear el caso en corte, que no es una maravilla, no voy a mentir. No. Claro. Yo detesto los casos de corte de migración. Hay que arreglar las cosas antes. No es agradable, no es bonito, es súper caro. No. Pero la persona firma, se autosentencia, ahí sí le deportan rapidito y otra vez vuelve y está en las sombras. ¿Por qué es tan difícil ir a corte cuando es a través de ICE? ¿Qué pasa en corte que se lo hace muy, muy difícil la situación? Porque vivimos en un mundo legal que tiene dos realidades. La realidad que es para todos los ciudadanos de los Estados Unidos, donde tienes defensor público. No es perfecto, pero tienes defensor público, tienes una corte donde vivimos orgullosos, ¿no es cierto? Nos llaman para el jurado y todo el mundo va orgulloso, ¿no es cierto? Es mi deber como ciudadano. La primera vez que me invitaron como ciudadano a los Estados Unidos, yo creía que me iba por poco al baile. Sin embargo, cuando se trata del sistema de inmigración, en corte de inmigración, no es nada parecido a ninguna película de Hollywood.
No tenemos defensores públicos en inmigración. Los jueces no son independientes, no son elegidos popularmente, son empleados del Departamento de Justicia. Lo cual, lamentablemente, hace dudar sobre su imparcialidad. Hay jueces excelentes, pero siempre existe la duda. Hay reglas de evidencias de las películas que nos gustan ver a todos, de los abogados que resuelven casos. Todas estas reglas de evidencias, ¿no es cierto?, de que no entra esto porque si no le notificaste al otro abogado, no tiene que entrar en el juicio. Esas reglas de evidencia, que somos tan orgullosos en Estados Unidos de que somos un mejor sistema legal comparado al resto del mundo, no existen en inmigración. Todavía no lo puedo creer. ¿Por qué? Si es algo, porque no nos dan importancia. Bueno, a los inmigrantes no les dan la importancia, ¿no? ¿Qué se puede decir? Y porque nosotros también no le damos la importancia. ¿Por qué digo eso? Porque en muchos casos que sí se podían pelear y la gente por miedo, por no saber, se autosentencian y se deportan. Entonces, y está colapsado el sistema. Tengo un caso desde el 2010. Wow. Y hasta ahorita no hay solución. Mi cliente está en ¿Fue a través de ICE? ICE es el que detiene a las personas. Una vez que ICE detiene, entra la persona en el sistema de corte de inmigración. Y en ese momento, un resumen de una corte de inmigración es que tengo 2 o 3 cortes pequeñitas, donde la primera voy y le saludo al juez. La segunda generalmente va la persona y le saluda al juez y le dice, ese es mi abogado. Y la tercera va el abogado y le dice, señor juez, esta es mi defensa. Y ahí le ponen una fecha final para pelear. El problema es que eso en un mundo del sistema jurídico americano podría durar 1 o 2 años, ¿no es cierto? Un divorcio, una contienda de algún negocio. En el sistema jurídico de inmigración, el sistema está tan colapsado que eso puede durar 7 años, 5 años, sin pensar en apelación, o sea, solo estoy en corte. Y con el COVID fue peor. Me imagino. Porque con el COVID, las cortes pequeñitas generalmente son 30, 50 personas al mismo tiempo y uno va pasando uno por uno. Y de repente no pudimos hacer eso en COVID. O se hizo y duraban 2 días, miércoles, jueves, viernes tenían que hacer la limpieza, cerraba la corte. Entonces, eso provocó que mucha gente que ya tenía corte, le suspendieron la corte y están esperando a audiencias en el 2025, en el 2024. Y eso, con la crisis en la frontera, tenemos un sistema jurídico en corte de inmigración colapsado. Pero obviamente esas personas se pueden, o sea, no están detenidos ahí, se van a su casa, pero están esperando a ver qué pasa todo este tiempo, obviamente, ¿verdad? Sí, siempre y cuando la persona no tenga problemas criminales, debería estar sujeto a una fianza. Por eso es que los inmigrantes tenemos que ahorrar más allá de las fiestas de quinceañeras. Hace 20 años, cuando yo comencé en esto, la fianza para una persona normal era $1,500. Hoy en Colorado, y es distinto en cada estado, es $5,000 para una persona que no ha hecho nada. Wow. Si es que esa persona tiene un DUI del año de la pera, del 80, del 90, ya cumplió, ya pagó todo lo demás, la fianza va a ser entre $7,500 a $10,000. ¿Eso es igual como si fuera ciudadano? No, de los ciudadanos, la verdad no puedo hablar mucho porque no es a lo que me dedico, pero los ciudadanos tienen la ventaja de tener el defensor público de entrada y obviamente tiene que ser un crimen muy, muy grave para que lo detengan, ¿no? Y vaya preso. Claro. Entonces, eso es la desventaja porque para las quinceañeras sí podemos, el padrino y la madrina, ¿no es cierto? El rato de la fianza nos da vergüenza decir lo que está pasando. Claro, claro. Una de las cosas que estabas mencionando ahorita es, y siempre he pensado esto y va con lo de DACA y todo, no sé tu perspectiva, es un poquito diferente de lo que estamos hablando, pero siempre he querido hablar de esto. ¿Por qué no ves en DACA quieren que los inmigrantes sean 100% perfectos? Entonces, para tener DACA, no tienes que ser
no tienes que tener ningún récord, ¿no? Entonces tienes que ser perfecto. ¿Cómo les piden a los inmigrantes ser perfectos? El problema, Vanessa, es que hay dos conversaciones aquí. La una humana, que es para un cafecito y más. Con los DACAs específicamente, sí, o sea, es una locura. O sea, le estoy pidiendo a un niño que vino a Estados Unidos, que es más americano que yo, ¿no es cierto? Que se crió aquí, que por ejemplo en Colorado la marihuana es legal. En mi tiempo, en los 80s, la mayor barbaridad que hacíamos es fumarnos un tabaco y ya nos creíamos los súper rebeldes. Ahora, ¿cómo le puedo decir a un niño jovencito que no pruebe marihuana? Cuando es legal en Colorado y sin embargo como DACA no puede. O sea, le está pidiendo a Estados Unidos un comportamiento a un chico totalmente, que simuló totalmente las dos culturas y le está pidiendo que se comporte de otra manera. Entonces, psicológicamente y humanamente no tiene sentido, totalmente de acuerdo. Lamentablemente, el sistema legal migratorio no es nada glamuroso y no tiene que ver nada con las películas de Hollywood de nuevo. Y este sistema es basado en requisitos y no tienen, o sea, no, la justicia de este sistema no va a ser justicia no va a ser justicia. Lo que va a hacer este sistema es poner ciertos requisitos para que cierto grupo logre un beneficio. Y los que no entren en esos requisitos, lamentablemente no van a entrar. Entonces, por eso es súper, y por eso a mí me desespera especialmente de los jovencitos. Cuando yo hablo inglés, you can hear my thick accent. Mi suegrita era de Texas, solo hablábamos por texto porque ella de Texas y yo inmigrante, nunca nos entendíamos. Los jovencitos DACA, cuando ellos hablan en inglés, pasan por ciudadanos americanos. Literalmente. Literalmente. Y la ley prohíbe, o sea, no hay solución si alguien se hace pasar por ciudadano americano. Entonces, es exigirle a un joven que está recién desarrollándose entender muchas cosas que son muy duras. Y lamentablemente la ley es así de insensible. Completamente de acuerdo contigo, no es justo, es un desastre. Lamentablemente la ley tiene que hacer esos requisitos que descalifican. Y eso va a pasar si es que hay reforma migratoria. Vamos a quedarnos frustrados en muchas casas. Es que es como, ¿qué puede ser un inmigrante para insistirle al gobierno que, mira, es que quiero estar aquí? Pagan cada año, ¿verdad? Pagan cada año por el DACA y no es algo barato. Pagan por sus estudios, no tienen beneficios, entonces, y además le montas esto de que hey, no tienes que ser normal como las otras personas, tienes que ser perfecto, no tienes que hacer ningún error. O sea, perdona. Yo creo que ahí no nos toca más que saber la realidad, que no es agradable y bueno, a mí me encanta, yo era un poco estudiante profesional, entonces últimamente ando confundida si es el mensaje correcto porque conozco varios jovencitos emprendedores que tienen negocios más, nunca fueron a la universidad, entonces ya me estoy cuestionando. Pero un jovencito de acá que sabe y que enfrenta todo esto, en el peor de los casos que no queremos que pase, porque Estados Unidos es nuestro lugar, si es que tiene que regresar a México o a El Salvador o a Lima, si es que tiene un título universitario de este país, va a ser una gran diferencia de vida a la que tendría sin ese título universitario. Sé que no es agradable decirlo, sé que no es agradable oírlo, pero es la verdad. Y hay que verlo como una inversión. Pago a DACA, el pago de DACA que no es agradable, pero ¿cuánto puedo producir cuando veo los impuestos? Esto, nosotros como latinos no estamos acostumbrados a pensar en inversión. Entonces invierto esto y al final veo mis impuestos del 2020, caramba, pude duplicar a 200 veces. Y lo último es que tú tienes razón. O sea, es una hipocresía. Como sin DACA hemos pagado impuestos toda la vida. Si es que el gobierno quisiera deportarnos a todos nuestros amigos familiares, lo puede hacer completa en el IRS. Claro. Qué conveniente que no lo hagan. Entonces, sí, humanamente y ahí viene la es muy hipocresía. reprochable.
¿Qué pasa con esos casos de DACA que a veces se oyen en las noticias que sí son deportados? ¿Que es porque cometen la mayoría de las veces un crimen? Sí, y los crímenes, primero, no es tan sencillo. De nuevo, hay una corte, hay un proceso. Ujú. Ah, lamentablemente son tonteras. O Ok, sea, humanamente es el chico que se fue a festejar la graduación del amigo y se pegó 2 cervezas, que no estoy de acuerdo, que ya sabemos todos que no hay que manejar, y ese rato sí, le quitan el DACA por eso. Y el sí. momento que tengo DACA y tengo un DUI, eso va a facilitar que le envíen a Corte de Inmigración. Y en Corte de Inmigración tenemos algunos peleas que son posibles, pero la realidad es que mientras más jovencito, pues a mí no me parece correcto que se casen muy pequeñitos, entonces no va a ser gente con esposo o esposa o con hijos. Entonces el sistema, las defensas generalmente tienen que ver con los años que he vivido en el país y qué relaciones familiares tengo que dependen de mí. Ujú. Entonces, ¿qué? ¿Asilo para DACA? Sí, tal vez, pero las defensas no son muy buenas. Ujú. Entonces, lo que tú dices es la verdad, o sea, es súper duro. Le exigen a un joven de 20 años de no tener una vida normal. No estoy diciendo que está bien o no Sí, emborracharse. Yo sí. con una copa de vino ya no necesito más. Pero es un poco parte de aprender y entender y equivocarse en la vida, ¿no? Sí, exactamente. Este, entonces, entonces vamos a resumir de nuevo lo que estábamos hablando, ¿no? Al principio, que nos desviamos tantito. Ujú. Es de la visa U, tiene que ver si es una persona am, que no sea estadounidense que te asalte, ¿correcto? La visa U es cuando soy víctima de un crimen. Entre esos, violencia doméstica. ¿Quién cometió el crimen? A la ley no le importa si tiene documentos o no tiene documentos. En nuestra vida real de latinos, lamentablemente hay mucha violencia doméstica en nuestras familias y por eso la persona que comete el crimen Okay. generalmente es nuestra pareja o nuestro familiar o nuestro primo o la persona que viva con nosotros. Y la visa de violencia, eso es solamente para las mujeres. Y la otra se llama VAWA y Agua. gracias por la corrección. Ujú, Eso es algo chévere, en medio de que el sistema legal es terrible, es ujú, algo bonito. Esa es la ley que más me gusta, porque primero es para hombres y mujeres, porque ujú. también hay casos de violencia contra Claro, hombres. claro. No distingue si tienes parejas del mismo sexo, lo cual me parece maravilloso. Ujú, Y después de eso le da mucha importancia al testimonio. ujú. Pero ahí sí necesito que la persona que tenga esta conducta tóxica sea un ciudadano, un residente que tenga una relación familiar conmigo. Un esposo, una esposa, un hijo, un padre o una madre. Okay. Es otra cosa, ¿no? Que también hay hombres que sufren estas situaciones a veces por su esposa o por otra persona, pero a veces es más difícil. Si las mujeres se les hace difícil, siento que a los hombres se les va a hacer más difícil, ¿no? Hablar de estas cosas y es abusado por, vamos a decir, tu esposa, ¿no? Yo digo que como un hombre y como son criados los hombres latinos, la mayoría, para no expresar sus sentimientos, ¿no? Y más si, ¿qué va a decir la gente, ¿no? Que mi mujer me pega, ¿no? Entonces es más difícil para el hombre también, ¿no? Porque muchos hombres, yo digo que hay muchos hombres que pasan por lo mismo que mujeres, pero ese hinche miedo y lo que dice nuestra comunidad y cómo los tratan, se los hace imposible a ellos expresarse. Ah, con los señores, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre también con los señores es que piensan que solamente cuando la agresión sea física, igualito que las mujeres, ahí ha pasado alguna Sí, sí. mortalidad. Y hay Mm, mucho abuso financiero y hay mm, mucho abuso de control. El problema que se tiene muchas veces, y es lo que siempre, cuando se tiene una consulta, o sea, es como cuando voy al médico. Si en el médico me porto tímida y no le cuento todas las cosas que siento y me duele, no va a servir esa consulta para nada. Y es súper duro porque es algo muy personal.
Si a las mujeres nos da vergüenza, por lo menos yo voy le cuento a mi hermana o a mi mejor amiga. Sí. Por lo menos tengo ese desahogo. Los señores no les cuentan a sus amigos. No No, sé si les no. contarán después de un par de cervezas, no me ha quedado claro. Sí. Pero por eso yo recomiendo mucho ver ese dibujito de la violencia, porque a veces, y generalmente me gusta hacer eso porque es menos, si recién me estoy conociendo con la persona, pues no le voy a contar todas las barbaridades que hace mi esposo, no, Sí. o me voy a sentir culpable de hablar del padre o la madre de mis hijos. Resulta más sencillo subrayar si me han pasado ciertas cosas. Sí. Y por eso el terapista es muy importante, y con los señores es más difícil que ellos se vayan a terapia. ¿Qué pasa cuando conoces a una pareja y el abusador es la esposa, pero están en proceso obviamente de migración? Entonces, la mujer le está arreglando al esposo, pero lo trata mal. Entonces, y eso pasa mucho. Porque sería parte más del abuso es: no te voy a hacer los papeles, no voy a terminar de hacer tu eso es lo que está trámite. pasando. Entonces, hay cosas que sí son buenas en el sistema legal americano. Una de esas cosas es cómo los abogados funcionan. Digamos, vamos a suponer que yo tengo a Pepito y Juanita es súper controladora, súper celosa, le tiene al esposo trabajando todo el tiempo y le recuerda siempre: y mejor que sigas así porque te acuerdas que tienes la entrevista próximamente y pues tú quieres ir a ver a tu papá en México. Eso es abuso financiero, abuso emocional. Desde el punto de vista legal, ese señor no puede encontrar refugio en ese abogado porque ese abogado les está atendiendo a los dos. Legalmente, ese abogado no va a poder ayudarle legalmente. Ese señor o esa señora tiene que llenarse las agallas y darse la oportunidad de tener una consulta con otro abogado independiente que no le represente a la señora, porque no podemos tener como abogados una conversación en chiquis. Es sumamente duro porque creo que con los años uno ya se da cuenta quién es quién en una relación, y siempre hay una persona que quiere más y todas esas cosas. Sí. Pero en asuntos de violencia uno sí se da cuenta. Sí. Y por más que uno esté a favor humanamente de la persona que está siendo víctima, legalmente no puedo darle consejo legal. Entonces, por eso es conveniente tener consultas en familia, sí, pero si es que alguien cree que está en una relación tóxica, no sabe cuánto va a durar su matrimonio, o sí me está haciendo los papeles, pero está muy difícil esto, vale la pena tener una consulta independiente. Porque esta persona está muy asustada porque piensa que le va a quitar, lo está amenazando, ¿no? O sea, que le vaya a quitar, y pues tanta manipulación psicológica y verbal. Entonces dice él: ¿qué hago? ¿Qué hago? Mejor me quedo aquí, me quedo en la relación porque pues ya mero me van a dar los papeles, pero está siempre con esa preocupación: ¿qué va a pasar? Y luego, esto no está bien, pero no creo que vaya a hacer nada. Eso es ¿qué le puedes decir a una persona que no quiere anunciar, no quiere decirlo? Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, yo creo que todos tenemos que darnos cuenta que cuando el abuso comienza despacito, la gente cambia, sí, pero el abuso cuando comienza, generalmente, estadísticamente, solo se sigue incrementando. Entonces, si es que es abuso financiero, yo le pido un caso real. Mi cliente, la señora que estaba viviendo en un apartamento chiquito, y después en el proceso le pidió vivir en un apartamento más caro, entonces ella tuvo que tener otro apartamento, otro trabajo. Ajá. Y conforme pasaba el proceso, la señora le exigía más y más y más. Es como la gente que a veces nos dice que nos va a ayudar a hacer los papeles y nos casamos como un buen negocio para ti y para mí. Si le va a pedir 7,000 hoy, le va a pedir 10,000 después, y después 15,000, y después 20, y después no va a haber trabajo que cubra el desgaste emocional y físico y la posibilidad de seguir adelante. Entonces, creo que todos tenemos que ir al médico de la manera opuesta que vamos. Siempre vamos cuando ya estamos súper enfermos. Lo mismo es con inmigración. Hay que ir a un abogado independiente
y no hay problema si no estoy segura de dejar la relación o no. La realidad es que cada pareja decide lo que le conviene y en eso no se mete la ley. Entonces hay casos VAWA de personas que siguen viviendo juntos y han decidido mantener la relación así o tratar de mejorarla, como sea. Legalmente ese esposo o su esposa no sabe, no tiene por qué saber lo que está pasando porque es algo confidencial. Sí. Yo tengo un caso de un señor que llegó era marín y tenía muchos pues traumas de todo lo que vivió. Se casó y tenía que tomar medicamentos muy fuertes y en los meses que no tomaba era muy violento, al punto que le separaron al esposo y a la señora y 2 niñitas y les quitó recursos humanos, ¿cómo se llama? Human Resources, no, estoy confundida, la agencia de precaución de los menores. Ajá. Le retiraron a los niñitos, a las 2 niñas. ¿Como un DCFS? Ya, estaba tan agresivo y no quería tomar sus medicamentos que le quitaron la custodia a la mamá y a él. Wow. En un proceso de 1 año y medio, él siguió todas las cosas que seguir junto a su esposa para recuperar a sus hijos. Ella es residente y tiene VAWA, lo mejor del mundo. Difícil situación, ¿no es cierto? Pero ella eligió que su matrimonio era más importante y los dos están trabajando y él está con terapia y todo para no dejar de tomar sus pastillas porque tiene problemas mentales muy serios. Muy interesante. Es muy triste, ¿no? Escuchar estas historias, pero lo bueno que hay solución, ¿no? Y eso es lo más importante, que por eso quisimos hacer este podcast, porque hay personas que piensan que pues que no hay solución y sí lo hay, ¿no? Pero la cosa es hacerlo. Y como yo siempre digo, ¿no? Vayan a un psicólogo, sean realistas con su vida y tomen en cuenta qué es lo que quieren para su vida, quedarse en una relación tóxica o no, o sea, tienen que sacar soluciones de sus problemas, ¿no? Y un psicólogo les va a ayudar muchísimo. Sí. O leer y ver las cosas con realidad, ¿no? Una de las cosas que nos falta a nosotros es aprender las buenas cosas de su país, y en nuestros países no, por lo menos yo no crecí, nunca me dijeron nada de psicólogos o terapistas. Claro, uno se demora en encontrar a la persona adecuada y también algunas víctimas necesitan más tiempo que otras. Claro. Pero creo que vale, lamentablemente, siendo totalmente realistas, si una persona que tiene VAWA puede conseguir un permiso de trabajo, ya el hecho de tener acceso a un trabajo demasiado, ya le cambia el panorama. Si es visa U, el proceso es largo, son 5 años para que no se apruebe esa visa, pero el presidente Biden puso una nueva regulación hace un par de semanas y nos van a permitir un permiso de trabajo temporal. Ninguno de esos permisos de trabajo son mágicos. Pero creo que sí vale la pena pensarlo, porque si tuviéramos la misma emoción que tuvimos los primeros 3 días, yo siempre me acuerdo de mis primeros 3 días aquí. No conocía a nadie, no conocía las calles, me di cuenta que necesitaba lentes porque no alcanzaba a leer. No sabía qué bus tomar, pero estaba feliz, emocionada y suspirando. Sí. Y creo que eso, como sea que crucemos la frontera a pie o tengamos la suerte de venir en avión, creo que todos llegamos así, a comernos al mundo. Y después se nos va esas ganas. Y creo que en violencia doméstica, en medio de tanta tristeza, creo que sí vale la pena darse porras a uno mismo y acordarse de esos 3 primeros días para ver si así voy a hablar con el amigo correcto, o preguntando se llega a la persona correcta, pero si nunca preguntamos no llegamos. Sí. Es simplemente amor propio también, valorarte como persona, y saber, es que todo derriba de psicología, de cómo creciste, tus creencias, que te enseñaron tus padres del amor, te quieres a ti, porque una persona que se quiere tanto no va a pasar por ciertas violencias, en mi opinión. Una persona que sabe lo que quiere, que se valora, es muy difícil que pase por cosas así. No imposible, pero es muy difícil. Y ve las cosas tóxicas de una persona y se va.
¿no? Totalmente de acuerdo contigo, pero cada ser humano es distinto. Hay personas que se Sí, demoran claro, 15 años y debido a la experiencia de vida aprenden a defenderse desde chiquitos por el mm, mismo entorno. Y hay sí, otras personas que tal vez nosotros es viva la familia, para nosotros siempre lo más importante es la familia. Y a ujú, veces somos muy cuidados y el rato que nos llega la vida real, qué susto, y ahí me entero. sí, exactamente. Entonces, eso es cierto, todos, pero todos tenemos distintos procesos. Yo creo que lo importante es también aprender que aquí en Estados Unidos hay victim advocates, se puede llamar al 911, no le van a deportar a mi primo, mi amigo, porque llamó al 911. Ujú, Estoy evitando una deportación porque prefiero que le pongan un cargo de violencia doméstica antes de que ocurra una barbaridad y ahí sí lo deporten y no haya claro. cómo pelear. Ujú, Entonces, creo que hay que respetar los procesos de que nos sí, demoramos como seres humanos, pero también tenemos que poner parte, o sea, esa emoción que tuvimos los primeros 3 días que no nos importaba, que no sabíamos ni qué línea de bus tomar, ajá, creo que también tenemos que recuperarla porque facilito se nos van 10, 20 años, las décadas como inmigrantes se van rapidísimo. ajá, exactamente. Eso es otra cosa que para las personas de nuevo, ¿no? Vamos a reiterar, no tengan, o sea, si los para la policía, tienen varios derechos ustedes y no significa que van a ser deportados, ¿no? Para que sepan un poquito más, para que se informen más, ¿no? Um, Eso es otra cosa, como pueden oír. Entonces, si los para la policía, no los van a hacer, si no tienen papeles, no van a ser deportados. Correcto. Sí, y otro derecho importante que somos expertos en no acordarnos, el derecho al silencio. Los inmigrantes somos expertos en argumentar, no soy criminal, esto pasó. Ujú, No, el derecho al silencio, ¿por qué? Porque estoy en una condición vulnerable. ujú, No quiero decir algo que luego vaya a ser usado en mi contra. La mayoría de cargos de que se han hecho pasar las personas con otros nombres es por el susto. sí. Entonces, estoy asustada y me parece lo más brillante decir que me llamo Juan Hernández y en realidad soy Pepito Pérez y después me ponen un cargo desastroso. Ujú, ujú. Entonces, y es súper difícil, ¿no? Es fácil decirlo y otra cosa enfrentarlo, Pues yo pero creo que tenemos que tener empatía porque pues se entiende y más como tú dices que se entiende se entiende totalmente. completamente. Pero, Ujú. yo, perdón, la comparación va a parecer loca, pero a mí me encanta el mole. Ajá. Pero eso no significa que voy a sentarme en la cocina a hacer un mole bien hecho. Pero sí puedo practicar en mi casa con esos que ya vienen medio preparados Sí. hasta que me salga uno decente. Ajá. ¿Por qué digo esto que es tan simple? Porque si sé que no tengo documentos y sé que he vivido en este país 10 o 20 años, ¿cuántas veces me he sentado con mi familia a decir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú si es que golpea la puerta ICE? Ujú. ¿Qué vas a hacer? O sea, yo sé que el rato del rato todo el mundo reacciona como humano, pero Ujú. reacciona menos si uno ya se prepara, si uno tiene esa conversación hasta con los niños. Los niños educadamente van, golpeáis la puerta y el niño abre la puerta. Sí. Legalmente, ¿qué significa? Pase, señoras. Ujú. Y es un niño que fue educado, educadito como nos educan a nosotros, Sí. de Sí. la puerta. Y lo que Ujú. deberíamos tener es reunión en la licencia. Ok, mamá, ¿qué documentos tienes en la cartera? Sacar documentos falsos, no. Esos no, porque si el policía te detiene, los cargos son terribles. Ok, ¿tienes la matrícula consular? Ok, ponle la matrícula consular. Hago el gasto entre la matrícula consular y el pasaporte. Creo que la matrícula consular, más rápido, más fácil ponerla en la billetera. ¿No es Ujú. cierto? Hay un montón de videos en YouTube de qué hacer y cómo contestarle a un policía, en español y en inglés. Perfecto. Ok. Entonces también tenemos que nosotros poner el tiempo. Claro, claro. Tengo un familiar una tía mía que no le gusta usar su nombre y no hace los taxes, nunca los ha hecho, ya tiene creo que más de 15 años aquí y por el mismo miedo y a veces me da risa porque, bueno, risa no así, o Sí, sí, sea, sí. tú me entiendes, a veces le mandamos cosas el Día de las Madres, dice, no pongas mi nombre. Le digo, pero ¿por qué? Pero es el favor que tiene. Y Y, le digo, y no me gusta que nunca hizo sus taxes. Le digo, ¿cómo? Le digo, no.
Luego, para mí es tan importante hacer eso. Y vamos a suponer que una persona, porque a mí me han dicho, no se preocupe, abogada, nadie sabe que estoy aquí, no tengo nada con mi nombre. Y digo, ok, no tiene nada con su nombre, ¿cuántos años? Oh, 13 años, ok. Y si mañana sale la reforma migratoria y tengo que probar con documentos que usted ha estado aquí. No, pero es que yo sí he estado aquí. Todos mis parientes pueden escribirme cartitas. Ok, las cartas son evidencia secundaria. Yo no puedo predecir la bolita mágica, ¿no es cierto?, que pasa en el futuro. Creo que si es que algún día veo una reforma migratoria va a ser como, wow, ya quedamos aquí en la oficina que vamos a comprar champán ese día. Pero el champán no va a servir de nada cuando lo único que sabemos, lo único cierto en migración es que cualquier caso, sea de VAWA, sea de visa U, sea de DACA, lo mínimo que nos da el sistema va a exigir documentos. ¿Sí? Si es que la señora o el señor ha decidido ser un ghost, un fantasma, y yo entiendo la razón. Mi cliente me dice, claro, no, es entendible. No voy a sacar la licencia porque se van a dar cuenta que yo estoy aquí. Entonces yo lo que digo es, ok, no va a sacar la licencia. En Colorado tenemos la suerte de tener licencia para personas que todavía no tienen documentos. Digo, ok, entiendo, usted no quiere que sepa quién está aquí. ¿Cuál es la diferencia de manejar con esa licencia y sin licencia? ¿Cuál de los dos escenarios, que ninguno es perfecto, va a ser mejor para usted? ¿Qué cargos con la licencia de Colorado, que no es perfecta, que qué miedo que se entere aquí, le puede pasar el policía a revisar la licencia y decirle pase? En la otra le van a poner ese ratito el cargo de manejar sin licencia. ¿Sí? Le va a costar dinero y puede escalar a más cosas. Entonces no va a ser nada, nunca va a ser perfecto, nada es perfecto. Ya eso ya me queda bien claro. Alguna vez pensé que algunas cosas eran perfectas, pero en la imperfección tenemos que buscar resguardo. No he pagado impuestos, ok, y quiero vivir en este país, ok. Entonces tenemos que seguir las mismas reglas, no es justo, totalmente de acuerdo, no es justo. Pero también hay contadores que en mi país se llama la viveza criolla. No se preocupe, abogada, todo, no tengo que pagar impuestos. Mi contador me dijo que no tenía que decirle cuánto estoy ganando en efectivo. Y cuando pase la reforma, ¿qué documentos va a ir? Olvídese la reforma, estamos aquí 20 años, vamos a comprar una casita. ¿Cómo voy a decirle al banco? Entonces, pero para eso necesitamos conversación, porque hay mucho miedo, mucho. Sí. Antes de irnos, y esto es algo muy, pero muy importante que quiero hablar, según va a haber un anuncio, ¿no? Para septiembre, para ver si pueden dar una reforma para DACA, pero ahora no solamente para DACA, para los Dreamers, pero para las personas que trabajan en construcción, creo que es lo que oí. Hay que tener mucho cuidado, estamos entusiasmados esperando a ver las noticias. En este momento no se tiene ni se debe pagar a nadie para ningún anuncio que pase en septiembre. Todavía no es real. Okay. Primero. Segundo, lo que va a pasar y lo que estamos entusiasmados, ojalá, es un proceso que se llama reconciliación, que, para explicarlo de manera rápida, es un proceso expedito de hacer leyes por razones que no tienen nada que ver con la justicia o con el aspecto humanitario. Es bien frío el análisis. Son una serie de leyes que le conviene al país pasar rápidamente, sin tanto estrago y tanta burocracia, porque las consecuencias de esas leyes van a ser muy positivas, y más todavía después de que el país pasó todo el COVID y eso. Entonces, la evaluación va a ser bastante fría. Debido a eso, uno de esos proyectos de ley es un proyecto migratorio que, como se tenía que dar estos argumentos fríos, reales, de estadísticas, se presentan como posibles beneficiarios del grupo DACA, el grupo del TPS, que son por lo general Centroamérica y ahorita Venezuela, y hablando solo de los latinos, ¿no? De personas que tienen un permiso de trabajo temporal. Se ha identificado los trabajadores esenciales, que estamos en espera a ver quién se considera esencial, los trabajadores agrícolas, los de construcción, porque se demostró quién es quién durante la pandemia, ¿no? ¿Quiénes son los que siguieron trabajando? ¿Quiénes son, gracias a los que tuvimos una ensalada en la casa? Entonces, esos grupos son los que han permitido dar estas razones estadísticas y
y frías para demostrar que esto debe ser aprobado. Okay. Ojalá ocurra. Supuestamente tiene que pasar algo antes de Navidad. Ahorita estamos en un momento crítico. Se necesita una persona que sería el voto que define esto. Cuando ocurra, si es que vamos a celebrar con champaña, ok, lo celebramos en casa, nos salimos a manejar y ese rato nos tranquilizamos, respiramos y dejamos que nos digan cuál es la ley para saber quién califica y quién no. Mientras tanto, en casa lo que hacemos es tener folders. Las mamás son muy buenas para eso. Un folder con todo, actas de nacimiento, actas de matrimonio, los pasaportes. El último folder al final, el folder rojo, que ojalá esté vacío, tickets de tránsito, problemas con la corte, alguna manchita al ticket. En el medio, por años, impuestos, contratos de arriendo, bancos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que sabemos sin predecir el futuro es que nos van a pedir documentos. Y si es que no se ha ido impuestos, vaya con un buen contador, que sea alguien bien recto, que le dé la mala noticia que va a tener que pagar todos esos impuestos que no ha pagado en años, pero véalo como una inversión. ¿Cuánto cuesta tener paz mental con una residencia? Entonces el anuncio no el anuncio no va a ser este mes, entonces va a ser antes de este año. No lo sé. Los entendidos en estos procesos de reconciliación nos han dicho que es que hay tantos entendidos que ya no sé. Como abogada de inmigración tuvimos una clase la semana anterior y nos dijeron lo mismo, que septiembre 15 iba a ser determinante, pero estamos esperando. Ya pasó. Ya pasó. Tuvimos una clase la semana pasada. Y estamos en espera. Lo que sí me queda claro es que no hay que pagar a nadie. No existen consultas para ver si califico. Esa es otra cosa que quiero que tú expliques, o sea, quién no puede arreglar papeles, porque hay todavía muchas personas que dicen, fui con este abogado y les preguntamos, ¿cómo estás adquiriendo papeles? No, pues es que luego es que no puedes. Luego, en mi entendimiento, no puedes arreglar. Entonces, tú, por favor, explícale a esas personas las que no pueden arreglar. Ok, hay 3 tipos de personas y estos son casos reales. La gente, por ejemplo, de Venezuela, mucho pasa, últimamente lo he visto, pasa con todo el mundo, pero últimamente lo he visto con mucha gente venezolana. Abogada, no se preocupe, ya contraté a un paralegal en Florida que me hizo el asilo. Entonces, primera cosa, yo fui paralegal por 10 años. Si es que yo hubiera querido ponerme el kiosquito al lado de competencia a mi jefe, no podría ser hoy el día de hoy abogada. Porque la ley no me permite. Los paralegales son fantásticos. Sin los paralegales, las oficinas serían un desastre. Son los mejores amigos de los abogados. La estrategia legal, el análisis jurídico es hecha por un abogado, no porque sepamos más que el resto, porque sabemos más de la especialidad que tenemos. Yo no, y eso sí es un aspecto muy personal mío, yo no creo que ya en esta época en Estados Unidos existen los abogados de nuestra tierra, que era el mismo señor que hacía criminal, el mismo señor que hacía las escrituras de la venta de la casa, el mismo señor, era un abogado que hacía todo. En Estados Unidos, mi humilde opinión es que los abogados tienen que ser especializados, como los doctores. No vaya donde un paralegal, porque el paralegal lo que hace es, primero no creo que, un paralegal que sea paralegal honesto, no va a hacer eso. Un paralegal que esté frustrado porque no ha pasado el examen de la barra, que es muy frustrante no pasar el examen de la barra. ¿Okay? Yo no pasé la primera vez. Puede decidir eso. Y también hay gente con malas intenciones, que se le puede hacer fácil hacer el negocio. A esa persona no va a firmar, no se va a responsabilizar. Lo que mucha gente no sabe es que los abogados, si es que tenemos mala práctica como abogados, podemos ser gravemente castigados. A estas personas no les pasa nada, salvo una vez cada 1000 años que alguien le denuncia y finalmente. Un paralegal no tiene el conocimiento ni el network de otros abogados para decidir si ese caso tiene o no que ver, y en ese momento el problema es que el que va a enfrentar las consecuencias, ojalá positivas,
pero las negativas va a ser la persona. No. También hay los papeles o los notarios. Yo pensé que eso era solo nuestro, porque en nuestros países para ser notario se tiene que ser pomposo, ¿no? Yo tenía un profesor que era notario, era profesor, era abogado, también tocaba la guitarra, eso no tenía nada que ver con un notario, pero tenía un montón de títulos. Aquí para ser notario en Colorado, tomas un cursito de unas horas, tomas un examen de menos de una hora y te dan el título. ¿Y qué es el notario? El notario solamente es una persona que confirma que Pepita Pérez le enseñó la identificación y sí es Pepita Pérez, nada más. Tenemos notarios que se dedican a hacer impuestos, a hacer inmigración, a hacer el poder de la familia. Llega un momento que no todo se mide en asuntos financieros, pero definitivamente lo barato termina resultando más caro, porque solucionar los problemas que esos notarios hacen va a ser más caro, y el problema es que produce mucha ansiedad y no es justo. Los abogados no somos perfectos, como cualquier profesión, los abogados puede existir errores. Académicamente, un abogado en los Estados Unidos tiene que tener primero por lo menos un college degree. Después se va a la escuela de Derecho, donde se estudia 3 años seguidos, tiempo completo. Yo me demoré 4 y yo estudié en la nocturna. Entonces, fueron 4 años seguidos. No es que todo el mundo podría hacerlo, solamente es que hay mucho sacrificio desde el punto de vista de vida personal. Y después de acabar la escuela de Derecho, se tiene un examen que dura 2 días, de 16 horas en total. Wow. Donde se presenta el examen, y después de eso le hacen el récord criminal, le revisan bien que todo esté bien, y ahí entra el juramento. Eso no quiere decir que los abogados somos perfectos, eso quiere decir que hay una preparación detrás de ese título. Y cuando somos abogados tenemos que pagar un seguro de mala práctica legal, que yo ingenuamente dije, ok, me cobran X y conforme van pasando los años me van a cobrar menos. Como buen inmigrante no tenía la menor idea de lo que era eso, y tiene lógica que nos cobren más, porque conforme pasan los años logramos más experiencia, pero también tocamos más vidas, entonces es peligroso. Y encima más con un abogado, todas las cortes supremas del país tienen un departamento donde uno se puede quejar si es que se ha sentido abusado por el abogado. Los títulos académicos de cualquier título incluyen sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Hasta úlcera me dio. Sí. Creo que somos susceptibles de cometer errores, pero también como profesionales creo que tenemos que arreglar si es que hay algún error que se comete, y legalmente los clientes tienen el derecho de seguir los procesos. Eso no hay en nuestro país. Sí, es que a mi familia le pasó también, entonces no caigan, si no entienden algo, vayan con un profesional. También mi familia, una persona les dijo, te podemos conseguir una licencia. ¿Cómo no, por favor, no confíen en cualquier fulano, en cualquier fulana que los está haciendo mensos? Entonces, por favor, no caigan en eso, porque les quita un buen de dinero y no es justo. Me da un coraje oír esas historias. Yo no sé nada de autos, pero yo no sé por qué los señores se demoran un montón en ver la llanta de los autos y elegir cuál es la llanta correcta. Y cuando van donde un abogado, en 10 años de ejercicio profesional, nadie me ha pedido, Belén, ¿me puede enseñar su licencia? Claro, están los títulos, ¿no? Ahí bonitos, porque uno se siente orgulloso. Nadie le pide la licencia al abogado. Y si es que hay dudas, es como el médico, o sea, está medio raro eso, no tiene nada de malo ir a otra consulta y comparar evaluaciones. Sí, exactamente, sí. Pero somos bien ingenuos para el cabello, para los rayitos y esas cosas, nos demoramos más que, o sea, perdón, tal vez es un poquito catarsis, pero nunca he entendido eso. Es como muchas personas prefieren ir a un curandero que ir a un psicólogo. Prefieren rezar y no calmar algo que está muy mal, y tienes que ir a un profesional. Entonces, o prefieres ir a un health coach que la verdad nomás tomó un curso
y no ir a un profesional que fue a la escuela. Entonces, eso es lo que no me gusta, lo que está pasando hoy en día, que prefieren ir a otras personas y ya los profesionales ya no les hacen tanto caso. Y a Es veces las peligroso. dos, sí, y a veces los valores no tienen que ser contradictorios. O sea, el agüita de manzanilla sirve, la de No, la abuelita, ajá. pero, y los valores religiosos, está bien, pero una cliente mía me dijo una vez, ya firmamos todo, mandamos los documentos, me dice, entonces dije, ok, entonces esos son los riesgos, bla, bla. Y me dijo, no se preocupe, Belén, que ahorita Diosito nos va a ayudar. Entonces, respeto eso, yo crecí Claro. católica, Ajá. fueron unas personas con mucha fe, me quedé viendo y le dije, pobre Diosito, ¿qué les parece si le ayudamos nosotros? Y ahora nosotros nos encargamos y trabajamos las dos. Ajá. O sea, no por faltar el respeto, pero Diosito está arriba, el que hace las cosas es uno. Exactamente. Poco a poco. Belén, muchas gracias. En serio, gracias por darme la oportunidad de venir a mi canal y hablar de estas cosas muy importantes y que van a ayudar a muchas personas. Voy a dejar, ¿tú haces consultas online o no es lo tuyo o tú solamente puedes ser las personas que viven en Colorado? Estamos haciendo desde la pandemia y con errores técnicos, estamos haciendo Facebook Live una vez por semana. Eso no es una consulta, pero permite por lo menos dar información general para que la gente se anime un poquito a el momento indicado tomar una consulta. Entonces, pues antes hacíamos muchas presentaciones en iglesias y en escuelas, y ahorita, aunque con un montón de errores técnicos y sin la luz apropiada, como se darán cuenta, por lo menos ahorita estamos haciendo el Facebook Live todos los viernes y ahí puedo contestar preguntas generales. No es lo mismo que una consulta, pero son preguntas generales. Y cuando las personas se animan, sea con nosotros o con un abogado de inmigración especializado que pertenezca a EILA, pues todos los abogados, incluyendo nosotros, estamos utilizando muchas consultas virtuales para que todo el mundo esté tranquilo y sin enfermarse. Entonces tú puedes llevar un caso, aunque una persona viva en Chicago. Sí, la misma ley, tenemos clientes fuera de los Estados Unidos, lo que generalmente no tomo porque no me parece logísticamente bueno ni para mi cliente ni para mí, son casos de corte de inmigración. No me parece justo que la persona que enfrente a corte de inmigración tenga un abogado local, porque la corte de inmigración es muy cara, Vanessa, y no me parece, me imagino, no tiene sentido pagar al abogado para que vaya a la audiencia. Me encantaría ir a Chicago, pero no, logísticamente no funciona. En los casos que nosotros hacemos, que son afirmativos, que son todos los que a mí me gusta hacer las cosas antes de llegar a la corte de inmigración, eso no hay problema. Eso antes de la pandemia ya utilizábamos Skype. Con la pandemia estamos utilizando lo que todos los inmigrantes utilizamos, o sea, el WhatsApp video, que es el que yo utilizo con mis sobrinos, es el que se ha utilizado durante toda la pandemia con mi gente. Perfecto. Entonces, a ratito me mandas la información y se los voy a dar la información de Belén abajo, en la pantalla. Y de nuevo, muchas gracias, Belén. No, gracias a ti por el espacio. Muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias, igualmente.